Bueno, hermanos, me siento en un lugar importante e interesante en pensar en el capítulo 20 de Primera Samuel, porque hay varias cosas que pensar en ello, después de una Navidad, después de un nuevo año. Por un lado, tenemos el desafío de volver a recordar lo que hemos estado estudiando y pensando en Primera Samuel. Ya hace varias semanas que no hemos leído Primera Samuel, tal vez. Entonces, es como volver a arrancar ese motor, ¿no? Y comenzar a recordar cuál es el hilo de la enseñanza de Primera Samuel. Segundo, siempre queremos estudiar cualquier libro de la Biblia a raíz de lo que es la mera narrativa, lo que está diciendo la Biblia entera. ¿Qué es lo que dice este libro, este capítulo específicamente, en relación al mensaje completo de la Biblia? Y tercero, siempre queremos nosotros tomar en cuenta lo que la enseñanza de algún capítulo o versículo es para nuestra vida específica. ¿Cómo se aplica el pasaje que vemos a nuestra mera vida? Entonces, es un triple desafío esta mañana, tratando de pensar en la mera narrativa, la aplicación y aún más querer arrancar ese motor después de un par de semanas apagado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿alguien me puede recordar a grandes rasgos de qué se trata Primera Samuel y cómo es que llegamos al capítulo 20? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues la institucionalización de la monarquía en Israel. Amén. Muy bien. Pone un rey. Exactamente. Entonces, vamos de la historia, ¿verdad? La mera narrativa de lo que Dios está haciendo. Comenzamos con un hombre específico, Abraham, que a través del tiempo se convirtió en familia y después se convirtieron en familias, tribus, por decirlo así, que estaban esparcidas y esclavas y ahora se han unido en la tierra prometida, siguiendo ellos hasta cierto punto, peleando entre ellos mismos. Pero primero comenzamos a ver en Primera Samuel aquel embudo, aquel cono, ¿no? Que es de un grupo de personas, un liderazgo descentralizado, alguien centralizado. Llegamos a Samuel, que fue nuestro ejemplo, nuestro líder nacional por un tiempo, ungió a Saúl y ahora estamos comenzando a ver cómo Dios está moviendo en la vida de David, que será el próximo líder. Entonces, a manera de mera narrativa, la gran historia de la Biblia, vemos que esa es la historia específica del pueblo de Israel hacia el momento. Pero a grandes rasgos de lo que es la Biblia, comenzamos a ver de que ya Dios está comenzando a darnos un tipo de persona, una idea de cómo es tener un líder específico en una nación. Y ese líder específico en esa nación apunta a alguien, y obviamente sabemos que él apunta al Señor Jesucristo, ¿no? Que es el ungido de Dios, no solamente para la nación que es Israel, sino para todas las naciones y todos los pueblos. Y gracias a él es que estamos aquí reunidos este día. Bueno, entonces, ese es como el querer recordar lo pasado. Sin embargo, yo pienso que con el tiempo que tenemos, el día de hoy es un poco pesado por el capítulo. El capítulo en realidad no solamente tenemos que recordar lo que ha pasado a través de 19 capítulos, también el capítulo de hoy en sí es interesante, pero también es bastante largo. Vamos a leerlo, vamos a tratar de sacar la enseñanza de ello. Pero si solamente lo leemos y no pensamos de qué se trata el capítulo anteriormente, yo creo que podemos quedar un poquito perdidos en la idea, porque el concepto es bastante profundo, la historia es bastante simple, pero yo creo que el concepto es profundo. Y gracias a Oscar, él nos recordaba del gran valor del amor, ¿no? No solamente en lo personal, sino el amor que podemos tener dentro de una congregación. Y de eso en realidad se trata esta idea de quién es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es, a manera simple, es una congregación. Entonces podemos ver la idea de congregacional, tener una congregación en el Antiguo Testamento. Podemos ver la idea de congregarnos y tener una congregación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento llamamos esto la congregación de Dios, es la iglesia. Pero la idea de congregarse no es algo del Nuevo Testamento, es una iglesia antigua, una idea antigua. En el Antiguo Testamento era una congregación a manera de pueblo. Entonces vemos esta idea. Ahora, aquí la clave. ¿Qué es lo que une una congregación?
¿Qué es lo que nos une a una congregación? La respuesta simple es el amor. Pero vamos a escudriñar las Escrituras para ver cómo es que el amor se revela a través de este pasaje, de este capítulo. Ahora, estas son ideas grandes, pienso yo. Son ideas un poco profundas y a veces complejas. Yo soy un poco simple en la manera en que pienso, porque me gusta pensar en imágenes a veces. Imágenes me hacen recordar, me ayudan a recordar. Entonces, una manera en la cual pienso que podamos pensar en estos temas, vamos a los temas primero, antes de llegar al texto, y llegaremos al texto. Pero antes de llegar a los temas, quisiera que pensáramos en esto. Es una manera que me ayuda a mí a pensar, a imaginar cómo es que la Escritura del Señor nos enseña las cosas. ¿Alguien sabe quién es este caballero? Okay. Bob Ross, sí. Mis niños, como para mi cumpleaños, me regaló un Bob Ross. Él se llama Bob Ross. Me regaló un Bob Ross de esos bobbleheads. Entonces, eso es lo que yo tengo en mi truck, en mi pickup. Para un contexto, creo que es el pintor más famoso de Estados Unidos. Ok. ¿Alguien no sabe quién es? De televisión. ¿No sabe quién es? Ok. No tienes ni idea. Muy bien. Entonces, vamos a americanizarte, ¿ok? Entonces, mira. Bob Ross era un pintor de los 70, por de ahí, 70, 80, que lo que él hacía era enseñar a otros a pintar, y lo hacía a través de la televisión. Muy bien, entonces uno podía aprender a pintar con Bob Ross. Entonces, pero él ha quedado ya en el NG de los Estados Unidos, porque todo el mundo sabe quién es Bob Ross, ¿verdad? Entonces, es como decir Chespirito, ¿verdad? Ya uno sabe quién es, ¿verdad? Entonces, Bob Ross es un pintor serio, pero el punto de él es que le enseñaba a otros a pintar a través de la televisión. Entonces todo el mundo sabe quién es Bob Ross, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué es lo que tiene él en la mano? ¿Cómo se llama? La paleta, ¿verdad? Entonces, la paleta de un pintor es exactamente esto, es colores, y si vas a pintar, yo sé casi nada de música, pero sé algo de pintar. Y si vas a pintar, tú quieres tener tus colores, y de los colores de tu paleta, es como tú pintas tu imagen, ¿no? Una vez más, para pintar algo hermoso así, tú tienes que saber mezclar estos colores. Y hay colores que se repiten, porque la paleta solo tiene algunos colores básicos, pero la mezcla da la idea en la mente del observador de lo hermoso que es la pintura, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, una manera simple, para pintar algo, tal vez tú solo tengas azul y rojo, pero si lo sabes mezclar, tú puedes darle profundidad y como pintor puedes expresarte. Y hay cosas que tú las repites. Una vez más, si cojo un poco de rojo o amarillo aquí, digamos que rojo, lo voy a usar aquí arriba y tal vez lo use aquí abajo y tal vez lo use en esta esquina y lo use en la otra esquina. Es el mismo color, pero lo pongo en diferentes lugares y con el tiempo da forma a lo que estoy tratando de comunicar. ¿Me explico con eso, no? Entonces, de esta manera es como Dios nos habla en su palabra. Es aquí lo que quiero ilustrar. El Señor, a través de 66 libros, 150 años, 40 más escritores, Él, como el pintor, el que está pintando la historia del hombre y la historia de Dios amando al hombre, usa diferentes imágenes, diferentes palabras, diferentes conceptos. Si es un concepto lineal, muchas veces yo me he referido a eso, a un concepto como hilos en la palabra del Señor. Pero si es una palabra, es una idea, es un concepto que aparece aquí y desaparece y vuelve a aparecer, tal vez son tonalidades. Son tonalidades. Y eso es lo que vamos a querer estudiar hoy. ¿Qué es el tono de la palabra de Dios? Bueno, el tono de la palabra de Dios viene en 3 sabores este día. En el capítulo 20 lo vamos a ver. Y vamos a leer el capítulo 20. Pero que quiero que busquemos estas palabras. Quiero que busquemos la palabra amor. Quiero que busquemos la palabra pacto. Y quiero que busquemos la palabra promesa. Entonces, o jurar. Entonces, el pacto, el jurar, el amar. Estos son sabores que están en toda la Biblia, pero lo vemos específicamente en el capítulo 20. Entonces, es como ver el panorama bíblico y comenzar a ver cómo es que Dios declara esto en el capítulo 20. Por ejemplo, si nosotros vemos esta idea, les pregunto yo, ¿de dónde se sacaría esta idea? Un soberano, a través de un amor sacrificial, hace un pacto con un necesitado. El llamado a recordar este pacto es
misericordia. Entonces yo le pregunto, ¿de dónde viene esta idea? ¿A qué se referiría esta idea? ¿Qué es el resumen? Este es un resumen, esta idea en resumen, ¿qué es lo que está resumiendo? La muerte de Cristo, dice la hermana. El plan de Dios para la humanidad. ¿Qué más? Pero pensemos en eso. Y las dos ideas están estupendas y magníficas. Lo que las hermanas están diciendo es que estas dos oraciones están resumiendo el plan de Cristo y el plan de Dios para la humanidad. Pero sin embargo, aquí no dice Jesús, aquí no dice cruz, aquí no dice evangelio. Son solo ideas, pero estas ideas están resumiendo el mensaje completo, la mera narrativa de la historia de Dios, la mera narrativa de la Biblia. En dos oraciones está resumido. Sin embargo, ese es lo hermoso del estudio de esta mañana, porque es esa palabra del Señor. Que esta gran idea, estas ideas, que son la esencia de la palabra de Dios, en realidad las vemos ejempladas en el capítulo 20. Entonces, es como que decir que el capítulo 20 de la Biblia, 1 Samuel 20, es un micro ejemplo de lo que es el mensaje completo, la mera narrativa de la palabra del Señor. Entonces, quiero que llevemos esa idea de que ahora vamos a comenzar a ver en más pequeño aquellos colores, aquellos sabores de la palabra del Señor. Entonces, veamos esto. ¿Cómo es que en el capítulo 20 vemos un amor sacrificado, un amor cuestionado y un amor jurado? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que vamos a ver esto específicamente? Entonces, abramos nuestras Biblias y comencemos el estudio. Quisiera que recordemos que hay una secuencia de pensamiento, hay un argumento que el escritor está tratando de comunicarnos y lo va comunicando a través de diferentes capítulos. Entonces, sumerjámonos una vez más, a manera de recordar, en el capítulo 18. ¿Qué es lo que decía el capítulo 18? Hoy es el capítulo 20, pero recordemos el capítulo 18. 18, versículo 3 y 4. ¿Alguien que lo lea, por favor? 18, 1 Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Entonces Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su esposa, su arco y su cinturón. David salía a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el 18 hay un pacto que se hace entre Jonatán y David. Entonces, cuando llegamos al capítulo 20, y lo vamos a leer en un momento, vemos en el capítulo 20, versículo 8, lo siguiente. Vemos, trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver esto detalladamente en un momento, pero estamos viendo que en el 20, David recuerda a Jonatán lo que pasó en el 18. El pacto que se hizo en el 18 se vuelve a mencionar en el capítulo 20. Entonces, esa es la unión de pensamiento que quiero que sigamos, porque hay mucho por escuchar y pensar en ello. El capítulo 18 nos da el capítulo 20. Entonces, con eso en mente, ¿por qué no leamos entonces el capítulo 20? Vamos a explicarlo de esta manera un poco, tal vez para que llevemos esta idea. En el capítulo 20, son los versículos del capítulo 20, son 4 días. 4 días. En esos 4 días, en realidad, hay 3 escenas. Es como que estemos viendo un drama. Hay 3 escenas. Primero vemos una conversación entre David y Jonatán. Después vemos una conversación, la siguiente escena, entre Jonatán y su padre, el rey. Y después volvemos a ver una tercera escena, en el 4º día, entre David y Jonatán una vez más. Entonces, eso es lo que estamos viendo. 4 días en la historia, 3 escenas. Entonces, quisiera que alguien leyera, por favor, estos versículos del capítulo 20, versículo del 1
al 23, por favor. Primera Samuel 20, versículo 1 al 23. ¿Un valiente por ahí? Por favor. Entonces David huyó de Nayot en Ramá, vino ante Jonatán y le dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra mi padre para que me mate? Y él le respondió: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin verdad. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar y dijo: tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha dicho: que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo que tú digas, haré por ti, dijo Jonatán. Y David respondió a Jonatán: mira, mañana es una nueva y debo sentarme a comer rey. Pero déjame irme, para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces dile: David me rogó mucho que me dejara ir a toda prisa a Belén, tu ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Y él dice: está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja sabrás que ha decidido hacer el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto de seguridad contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú. Pues, ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán: nunca te suceda tal cosa, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? David respondió a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Ven, salgamos al campo, dijo Jonatán a David, y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber. Y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? No me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten, y me quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, aun cuando el Señor haya quitado de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Entonces Jonatán le dijo: mañana es una nueva, serás echado de menos. Cuando hayas estado ausente 3 días, vendrás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste y permanecerás junto a la piedra de cerco. Yo tiraré 3 flechas hacia un lado, como tirando al blanco. Entonces enviaré al muchacho diciendo: ve, busca las flechas. Y digo claramente al muchacho: mira, las flechas que están más acá de ti, tómalas. Entonces ven, porque hay seguridad para ti y no habrá mal. Vive el Señor. Pero si digo al joven: mira, las flechas que están más allá de ti, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Muchas gracias. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Entonces, hermanos, este es un pasaje bastante largo, ¿no? Vimos la primera escena. ¿Qué es lo que está pasando en la primera escena? Porque esa es la tonalidad del capítulo entero. Escena dramática Dramática, ok. ¿Qué está pasando? entre David y Jonatán. Ok, Padre de Jonatán, Saúl, está persiguiendo a David muy bien. y está esa tensión entre David y Jonatán por el miedo del corazón de David de ser perseguido. Amén. Muy bien. Esas son las bases principales, ya los personajes en la escena. ¿Qué es la interacción entre ellos? ¿Qué es lo que qué se está diciendo? Sea que está dicho o sea que está entendido entre ellos. ¿Qué más? La primera escena es como diríamos, la carne en realidad del capítulo.
Entonces queremos sacarle sabor a esta primera escena. Aquí hay dos jóvenes, un joven, Jonatán, que en realidad es al que le corresponde, él es el príncipe, es el hijo del rey. A él le corresponde ser rey, es lo que a él le tocaría. Hay una monarquía que está establecida, que Dios la estableció en Saúl. Sin embargo, ya hemos estudiado mucho esto, que Saúl se le ha quitado esta monarquía y ahora se le ha pasado el nuevo ungido, que es David. Pero en este lugar tenemos esta interacción entre estas dos personas, que son muy claves entonces. ¿Quién ha de ser rey? Obviamente nosotros sabemos la historia, pero ellos no la saben. En ese momento, ¿quién ha de ser rey? Al que le corresponde o al nuevo ungido, ¿verdad? Sin embargo, ellos no están peleando esto, sino que están dialogando a través del amor que se tienen el uno por el otro, de algo específico. Entonces, ¿qué es este diálogo que se da? Es un diálogo de acuerdo entre dos amigos. Ok. Que se aman mucho. En el versículo vemos que Jonatán le entrega prácticamente el reino a David, al entregarle sus armas de guerra. Ok. Y aquí en el 20 vemos la confirmación de ese acuerdo, que le dice que él hablará incluso con su padre para tratar de liberar las preocupaciones de David. Una gran muestra de amistad entre dos jóvenes. Amén. Amén. Totalmente correcto. ¿Qué más? Al grado de relación Ajá. íntima, ¿no? Que existía entre Jonathan y David, algunos estudiosos han malinterpretado, ¿no? Ok. Pienso que con esa profundidad, ¿no? de relación que hay, hasta ese momento ya Jonathan debe conocer de que David ha sido elegido por Dios. Ok. Ok. Que eso no estaría en oculto, ¿me entiendes? Humanamente sería como amigos. O sea, Sí. y ese grado de amor, esa amistad, ¿me entiendes? Que ahí dice que lo amaba como a sí mismo. Sí. El Señor llama, ¿no? El amar a tu prójimo como a ti mismo. A ese grado, y sí sabía yo de que sí, que David era el rey, ¿no? Ok. Y a estar en el lugar de su padre. Así que eso es lo que no sé, lo que estoy viendo, ¿no? En cuanto a David, esa relación, ¿no? Y por qué hablar de esa manera en ese capítulo 20, a llegar a esos acuerdos, ¿no? Y más adelante, bueno, vamos a ver el resultado de todo eso, ¿no? Sí. Cómo se cumple todo ese pacto que han hecho entre ellos como amigos, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí se ha hablado, vamos a sacarle sabor a lo que se ha hablado. Se ha hablado de no solamente el príncipe, sino del nuevo ungido. Se ha hablado de un amor como Jonathan amaba a David como a sí mismo. Y también menciona el hermano Henry que ha habido personas mal pensadas y mal habladas que han atribuido a este amor, no un amor entre dos hombres que se aman de alma a alma, sino que han atribuido a este amor un amor sexual. Un amor sexual. Entonces, es donde nosotros estamos viendo, en lo que vemos el bosquejo del tiempo de hoy, hemos visto este pensamiento, un amor cuestionado. Entonces, dentro del capítulo en sí, tenemos un amor sacrificado. Ese es el amor de David, de Jonathan por David. Él sacrifica su propio reino por su amigo. Hay un sacrificio ahí. Entonces podemos ver que es la perspectiva que él tiene, es una perspectiva grande, una perspectiva que Dios ha dicho, tú no serás rey, sino lo será David. Entonces él tiene esta perspectiva y en esa perspectiva Jonathan actúa. Pero también este amor sacrificado de Jonathan llega a ser un amor cuestionado. Hoy en día, en nuestro día, hay estudiosos, hay personas que dicen, bueno, el amor que había entre ellos dos era un amor sexual. Por eso es que se está hablando de esta manera, por eso es que hay lágrimas, por eso es que hay abrazos, por eso hay ese tipo de amor profundo. Entonces, estamos viendo que esa idea es una idea postmodernista. ¿Qué significa eso? No vamos a pasar mucho tiempo en ello, pero sí quiero que pensemos en esa palabra. ¿El postmodernismo qué es? Es esa idea de que todo lo que hemos visto históricamente se puede reinterpretar, que no hay una verdad absoluta, que podemos imaginarnos lo que la Biblia dice de nuestra propia manera. Pero no es ese el hilo que vemos en las Escrituras. No vemos que la palabra de Dios
de ninguna manera nos habla de esto. No nos habla de un amor sexual entre ellos, pero sí nos habla de una profundidad de amor entre dos jóvenes. Una profundidad de amor que ha llegado a ser ejemplar para nosotros. Hablando de lo mismo, del modernismo, como ya hoy, vamos a decir, hay iglesias, vamos a decir, no son iglesias, ¿no? Pero hay iglesias desde el pastor hasta todos sus miembros practican la homosexualidad, a las interpretaciones, ¿no? Lo mismo por modernismo, ¿no? De que Dios es bisexual, donde Dios es hombre y es mujer al mismo tiempo, ¿no? Y esos son pasajes que entendemos que están mal usados cuando entendemos la Biblia, ¿me entiendes? Pero se ha llegado hasta ese punto, ¿no? Entonces, una vez más, en un capítulo que pareciera un capítulo simple, ¿no? Tres escenas, 4 días, comenzamos a ver la profundidad de pensamiento que podemos ver en ello. Entonces, la primera escena, una vez más, nos habla de este amor sacrificado y la perspectiva que tenía Jonathan. Nos habla de un amor cuestionado. El modernismo nos hace volver a pensar en realidad lo que es la palabra del Señor y lo que nos enseña. Veamos una cosa interesante aquí. ¿Quién es el necesitado? ¿Quién es el necesitado en esta historia? ¿Por qué? Es su vida, ¿no? Él es el que está huyendo, el que lo quieren matar. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la conversación que se da? ¿Quién es el que dice, cuando Dios haya hecho contigo lo que Dios va a hacer, tú ten misericordia de mí y de mi familia? ¿Quién es el que dice eso? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Tú me estás confundiendo aquí. Me dice que David es el necesitado, pero Jonathan lo dice. ¿Por qué? Porque en una primera escena se ve la angustia de David, ¿no? Ok. Y Jonathan dice, pero si mi padre quisiera hacerte daño, me lo hubiera dicho a mí. Ok. Y David le corre, por eso dije, por esa primera escena. Ajá. Dije que David, ¿no? Sí, David es el necesitado en ese momento. Ok, ¿y después qué? Pero tiene razón. Dime, pues, sácales. Ok. ¿Qué más estás pensando? Porque estás en lo correcto. Tú estás siempre en lo correcto, pero quiero que lo veamos juntos. Entonces, ¿qué más ves en ese pasaje? Porque imagino que Jonathan de eso, ¿no? O sea, Sí. Él dice, oye, Dios, por la historia que ha vivido el pueblo de Israel, dice, oye, Dios va a cumplir su promesa, porque lo que dice Dios lo cumple. Sí. Y dice, como que veo futuro, ¿no? Sí. Dios va a cumplir eso, Sí. porque vas a llegar a un punto a eso. Y ten misericordia de mí cuando tú llegues a ese punto, pues. Correcto. Y Correcto. digo que, bueno, ambas partes Ajá. misericordia. Exactamente. Y es lo que queremos ver. Que en la primera escena hay un cambio de cartas, ¿no? Comenzamos con un necesitado, pero de pronto Jonathan se da cuenta que en el futuro él será el necesitado, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo. En nuestro español diríamos que hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en las Escrituras. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, queremos ver cómo es que las Escrituras desenvuelven eso. O sea, lo que es la necesidad de Jonathan. Ok. Sabemos que cada vez que llegaba un rey a tomar posición, toda la familia que estaba a su alrededor del rey anterior mataban. ¿Cómo no? De que hubiera, como decir, un complot de tomar el reino actual. Entonces, Jonathan sabe que eso va a venir. Ya. Pero bueno, en esa amistad que ellos han creado, ese amor, ¿me entiendes? Como amigos, como hermanos, ahí la le dice, cuando llegues a ese punto, pues ten misericordia de mí. O sea, más adelante vamos a ver, ¿me entiendes? Que sí puedo acontecer, sí, pero normalmente era que el rey que entraba mandaba a deshacer todo el que tenía que ver con el rey, ¿me entiendes? En familia, tenían que morir para evitar, ¿me entiendes? Ataques internos, ¿me entiendes? En su reinado. Entonces vamos a llegar al punto de lo que es el pasaje, la profundidad de lo que estamos tratando de decir. Es lo siguiente, ¿de qué se vale tanto David como Jonatán para este intercambio? ¿Qué es lo que los une, en otras palabras? Hay un par de cosas que los une. Bueno, amor y pacto, ¿no? Pero lo tenemos que decir para que lo entendamos claramente. Porque es ahí como nosotros nos tenemos que aplicar esta realidad. Está interesante lo que pasó hace muchos años, hace 3,000 años pasó esta historia. Pero tiene relevancia hoy, porque dentro de nuestra vida hoy todavía hay amor y todavía hay pactos. Entonces, la historia que pasó hace mucho tiempo tiene relevancia solo para mí si hay algo en común.
Y eso es lo que queremos entender. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en común con David y con Jonatán? Muy bien, sigamos leyendo entonces. Vamos a leer la segunda escena, el versículo 24 al 34, por favor. ¿Otra persona o la hermana nos puede ayudar? Pero leamos la segunda escena. 24 al 34, por favor. Se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Pero al día siguiente, en el segundo día de la luna nueva, el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, con nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, y así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió en el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afectado. Gracias. Ok, segunda escena. Entonces, ¿qué pasa aquí? A Saúl el rey le ponen una trampa, ¿no? La trampa es, vamos a ver si se enoja o no se enoja con el hecho de que David no está en el banquete. Entonces, David no llega al banquete, como se había dicho. Jonatán, ¿verdad? Trata de entonces de hablar con el padre a ver si se va a enojar o no se va a enojar. ¿Y qué es lo que pasa? Se enoja. ¿Y de qué manera se enoja? ¿Y por qué se enoja? Lo quería matar. Entonces, en el corazón de Saúl quería matar a David. Se enoja, pero no solo se enoja poco o ¿cómo? Mucho, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a su propio hijo? Hasta su propia madre le miente, ¿no? Entonces le miente a su madre, le insulta, sigue el argumento y ¿hasta qué punto llega? Al punto de casi matar. Entonces la ira desenfrenada de este hombre es tanta que aún mismo a su propio hijo, que quiere que él sea rey, lo intenta matar, ¿no? Qué contradicción, qué ironía, ¿no? Entonces, pero ¿han visto a alguien que con ese nivel de enojo, con ese nivel de odio? Es horrible, ¿no? Porque no hay control, hay un desenfreno. Entonces, ¿a dónde está el enfoque, el énfasis de Saúl? ¿Qué es lo que Saúl quiere? ¿Qué es lo que Saúl dice? Mientras David esté vivo, Tu reino nunca será establecido. ni tú ni tu reino estará establecido. Entonces, ¿qué es el enfoque? ¿Qué es el enfoque de Saúl? El rey, su propio reino y el reino de su hijo. Que es totalmente opuesto a lo que Dios quiere que sea nuestro enfoque. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? ¿Nuestro reino? No. Venga tu reino y se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces, hay una perversión completa en la mente de Saúl. Entonces, leamos la tercera escena entonces. Muy bien. Tercera escena.
es versículo 35 al 42, para terminar el capítulo. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo el muchacho: corre, busca ahora las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho: ¿no está la flecha más allá de ti? Y Jonatán llamó al muchacho: corre, date prisa y no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no sospechaba nada. Solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y, cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Gracias. Muy bien. Tercera escena, cuarto día. ¿Qué pasó? Ok. Hay un pacto, ¿verdad? Que sigue, la palabra pacto sigue saliendo, manando de este capítulo. Y es exactamente el punto, ¿verdad? Que llegamos una vez más a la ilustración en vivo de este pacto. Por eso el capítulo lo podemos pensar de esta manera. Y se trata de este amor, pero ¿qué tipo de amor es este? Bueno, al principio vemos que es un amor sacrificial. El rey, el descendiente del rey, por decirlo, el príncipe, el poderoso, tiene misericordia de este necesitado. Y el llamado al pacto que se ha hecho anteriormente es un llamado a la misericordia. Entonces, vemos que en nuestro tiempo este amor ha sido cuestionado, ha sido pervertido en la mente de algunos. Sin embargo, vemos que al final es un amor basado en un juramento. Es un amor jurado. Y siempre han escuchado, tal vez anteriormente han escuchado que yo menciono que la palabra es proposicional. Porque esa es la enseñanza específica en los pocos minutos que nos quedan, para mí, de este capítulo. Hay muchas enseñanzas. Cualquier capítulo va a tener muchas enseñanzas. Es un diamante. Dependiendo el tono, la vuelta del diamante, la belleza, la verdad que vemos. Pero una belleza que yo veo en este capítulo es esta idea de la proposición de un juramento que se hace. Porque en realidad la palabra amor, la palabra misericordia aparece una y otra vez en el capítulo entero. Pero es interesante que es una palabra diferente a la nuestra. En nuestro vocabulario tenemos la palabra amor. Pero ¿se han fijado cuántas veces en la Biblia aparece la palabra misericordia? Y en otra versión tal vez aparezca la palabra amor o amor leal. Es porque está tratando de traducir la palabra, el concepto hesed, del original. Ese hesed es ese amor proposicional de Dios, es un amor leal. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que Dios no solamente nos ama de una manera, Él nos ha decidido amar, tiene afección hacia nosotros, Él nos quiere amar. Pero Dios es leal a su palabra, lo que Él ya ha dicho. Y es por eso que el amor de Dios está basado al amor del pacto de Dios. Si Dios no hubiera hecho un pacto con nosotros no tuviéramos derecho a ese amor. Pero Dios ha puesto su nombre en juego. Por amor a su nombre, Él será fiel al amor que nos ha prometido. Entonces, lo hermoso del capítulo es esto, pensar de que este hesed, este amor leal de Dios, está presente e ilustrado en el capítulo 20 de 1 Samuel, pero está ilustrado aún más muchas y otras veces en toda la Biblia. Es más, en Salmos 23, un pasaje muy conocido para nosotros. Es lo que dice, ¿cómo cierra el versículo, el capítulo, con versículo 6? Dice, ciertamente el bien y la misericordia, este hesed, este amor leal tuyo que me has dado a mí a través de la promesa que me has dado, a través del pacto que tú, Dios, has hecho conmigo, estará siempre conmigo. ¿Por qué?
No porque yo soy digno de Él, sino porque tú lo has prometido y tú serás fiel a tu palabra. En este día, hermanos, a manera de conclusión, en este día que vamos a celebrar la mesa del Señor, lo que celebramos en la mesa del Señor, hermanos, es el pacto que Dios ha hecho en su sangre por nosotros. Pero por eso decimos que es un amor proposicional, que nuestra fe es proposicional. Porque el amor de Dios para con nosotros no es un amor sentimental, es un amor basado en la proposición que Él ha hecho, que ha dicho, nunca te dejaré, yo he intercambiado mi justicia por tu pecado y tu pecado por mi justicia. Entonces, descansemos en ello, hermanos, descansemos en el amor que Dios expresa hacia nosotros a través de su pacto prometido por nosotros. Amén.